Bueno, ¿Cómo Germancito, ¿qué empezamos? tenemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo Y empezamos? ahora Rito nos va a comentar un poco lo que fue el 2 de abril de 1982. ¿Qué pasó ese día? Sí, sí, bueno, mañana, 2 de abril, recordamos eh, Las Malvinas. las Malvinas, claro. Claro. Eh, la guerra comenzó el 2 de abril de 1982 y terminó el 14 de junio de 1982. 74 días duró. 74 días Sí, duró. eh, bueno, por ahí recordamos a todos esos combatientes que en paz descansen. Sería nunca lo olvidaré, nunca lo vamos a olvidar, ¿no? De lo que hicieron por nosotros, que las Malvinas son Argentina, que hoy en día la Argentina sigue luchando la soberanía por las islas. Pero bueno, también en la guerra hubo 907 muertos en total. También hubo una inflación de la derrota, sería una inflación del 600% que dejó la guerra y bueno, nada, el pueblo argentino nunca va a olvidar, nunca va a olvidar a los combatientes que, que los llevamos en la sangre, los llevamos en el corazón y cada vez que llega el 2 de abril me Siempre los agarra, recordamos. sí, me agarra escalofrío, me pongo sentimental porque me toca el corazón, me toca, llega y creo que todos esos pibes que tuvieron ahí tuvieron una re fortaleza para estar ahí, ¿no? Porque Y más que no, nada en las condiciones que estaban también, porque ajá, estaban flojos de comida, equipamiento, o sea, Aparte, todos pibes de nuestra edad, ni amigo. agua potable tenían, amigo. claro. Más chicos. Más chicos. Sí. Tam- También Ay, lo no. tiene a chiquito. Vamos a ver a Vamos, la chiquito porque se chiquito. está mordiendo la lengua chiquito. ¿Cómo anda chiquito? Buen día, amigo. Buen día para todos, buen día para nosotros también y para los pibes que están acá detrás de cámaras. Em, Nada, también no hay que olvidarse en el contexto que nos agarró esta guerra, ¿no? Porque estábamos en una dictadura. Para mí fue un plan organizado por estos genocidas, porque Sí. más allá de que la guerra fue con los ingleses querían utilizar esa geografía, las Islas Malvinas, como una base militar y para extractivizar los recursos que tenían Era un punto en dicho estratégico. territorio, ¿no? Más allá de que también hay minerales, ¿no? Dentro de esa geografía. Nada, entender que también las Islas Malvinas viene a romper un poco con esa dictadura. Cuando se perdió la guerra, ahí la dictadura se disolvió, ¿no? Y volvimos a la democracia, digamos. Pero nada, entendiendo, para mí, este es mi punto de vista, esto no quiere decir que esté escrito en la historia y demás, pero fue una guerra económica donde para mí los dictadores inventaron esta guerra con el fin de seguir capitalizando sus recursos, ¿no? Económicos y también tierras. Claro, claro. fue una cortina, claramente. Eh, la caída de la dictadura argentina y la redemocratización también. Hay varias versiones. Pasa que, según lo que yo estudié, estaba tan mal el país y ya se la veían venir los militares y un día se levantó y dijeron, bueno, Galtieri dijo que haga guerra. Y después hay otras versiones que dicen que las vendieron. Sí, 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 sí. Hay varias versiones, la verdad que no está confirmado, pero claramente, si vos te pones a fijar los pibes que mandaron y las condiciones que lo mandaron, ahí te das cuenta de que fue una pantalla, una cortina totalmente para tapar un poco la situación que vivía el país. Sí, y además el mensaje que le brindaban a la población en ese momento, che, la guerra la estamos ganando, y era todo un doble discurso y una mentira y una gran hipocresía, que bueno, nada, a mí la verdad que me repugna. Claro, se sentían mejor estando presos ellos, viste, cuando lo capturaban los británicos, dice que estaban en mejores condiciones de como si no lo hubiesen capturado. Sí, eso yo también quería contar que nada, nuestros propios sargentos, lo que estaban los pibes amando de ellos, nada, los No maltrataban, estaban capacitados. no estaban capacitados, boludo. Y vi una película, no me puedo acordar cuál es, que habla de las Malvinas, que nada, cómo maltrataban a nuestros soldados. Así que
que nada, algo muy, muy repugnante y decir, bueno, es como dice Germán ahora, ¿no? Ellos se sentían más protegidos con los ingleses, digamos, se Claro. sentían mejor ahí. Pero nada, esto habla un poco más de esto, lo del gobierno, de cómo fue todo en esa época también, ¿no? Pasa que tenés que entender que en la isla Malvina hace mucho frío, hay mucha humedad y iban sin equipamiento, no tenían agua, prácticamente se metían dentro de un pozo y zafemos, ¿entendés? Es como que estaban, no estaban capacitados ni los soldados ni tampoco los generales que los mandaban. Claro, claro. O sea, fue una guerra Eh, bastante al rolete, así corte, bueno, vamos a hacer guerra, listo. Claro. Mandamos a los pibes que están haciendo el servicio militar, que eran pibes de 18, 17, 19 años, Más que todos los pibes que se acoplaron, porque hubo pibes que iban y se inscribían para poder ir. Sí, sí, claro. El 51% terminó recientemente el servicio militar obligatorio en ese momento. Y el otro 49% sería pibes que no tenían noción de nada, ¿no? Entre 18 y 20 años. Algunos 16, 17 menores, ¿no? Y como nada, bueno, hay que seguir recordando esto de historia, ¿no? La Malvinas es historia y nunca lo vamos a olvidar. Así que las Malvinas son argentinas. Y los juegos que tuvieron estos pibes, boludos, para ir y pelear por nuestra patria, porque en realidad fue por nuestra patria, amigo, porque nosotros somos el pueblo, amigo, pero fuimos todos a través, fue como que lo mandaron a explotar a los pibes, ¿no? Digamos, los mandaron a matar. Fueron directamente a los compañeros que hoy no están, que fueron a luchar, los mandaron a que se mueran, amigo, directamente, boludo. Porque los mandaban con esas armas que disparaban 3 tiros y se le doblaba el caño, claro, por el frío que hacía. con el frío que hacía, que encima todo ponchado, todo, y los ingleses tenían todos camperas térmicas, Claro. tenían un montón de cosas, última tecnología en ese momento. eh, lo mandaron a que se mueran esos pibes, boludo. Ajá, Otro tipo de genocidio, ¿no? Otro claro, tipo de genocidio con o sea, es todo lo mismo, digamos, pero es diferente. Pero va todo en lo mismo, los genocidios. claro. La mayoría eran de la provincia de Buenos Aires, Chaco y Corrientes. Y un poco de Misiones también. Y un poco de todo lado, ¿viste? Pero bueno, mañana vamos a poner la mano en el corazón y a cantar el himno. A Hay cantar el himno un día para tomar y... conciencia. Ajá, también, sí, sí. Sí, así que nada, acá en Luján también se está preparando algo enorme. No solo en Luján, en varios lugares de las provincias, en todo lo que es Argentina, se conmemora el Día de las Malvinas. Así que nada, allá en Ciudad Oculta también se hace un festival. Todos los 2 de abril se hace un festival que se llama Ciudad Oculta Reggae también, Mm. que nada, conmemora también a los caídos en Malvinas, todos los veteranos, que hoy también están en una lucha ellos también, porque sacando todo esto, son veteranos que dieron la vida por nosotros, hay personas que perdieron parte del cuerpo, que hoy también una parte habla de por qué no, ¿cómo se dice? Cuando tienen el sueldo mínimo, no cobran nada Claro, también, que sí, es una están lucha que ellos hoy también por tienen. pensiones y cosas así. Sí, también es una lucha porque no se los reconoce a mucho o no le reconocen el esfuerzo que hicieron. Y además Y también un poco la violencia psíquica ejercida por los militares y cuando ellos fueron a enfrentar a los ingleses, ¿no? Cagados de hambre y demás, todo lo que repercutió luego de los años de haber estado en esa guerra, digo, eso, Así como que, para marcar. claro, chiquito, claro. Qué loco, ¿no? Qué loco. Hoy, ¿cuántos años tenés, chiquito? 35. 35, Germán. 34. Bueno, yo tengo 30. Y ¿Vos? yo tengo 24, voy a cumplir 25 en mayo. ¿Con cuántos años iban los pibes allá? ¿17, 18 años? Claro. Digamos, Sí, iban a... 16, 17, Era los que entraban a hacer el servicio 20. militar, ¿viste? Sí. Que antes era obligatorio. Antes era obligatorio el servicio Después militar. se cortó porque mataron a un pibe y ahí fue cuando se terminó el servicio militar. Que fue más o menos por esa época también. ¿Qué Sí, ¿no? año? ¿Fue en el 82, 84, fue? ¿83? ¿El qué? Que mataron al pibe en el servicio militar. Que había ido a hacer la colimba. Claro, sí. Así que bueno, así que mañana 2 de abril, como veremos a los caídos en Malvinas, a los que volvieron, no nos olvidemos de ellos, que también tengan lo que ellos vienen reclamando, ¿me entendés? Que lo reconozcan, que nada, que son héroes y nada, siempre estamos con ellos, así que nada, no nos olvidemos. Así que nada, seguimos en Radio Minga, la voz de vientos,
seguimos en lo que es Ladran Sancho. ¿A qué número se puede estar comunicando, amigo? Al 23 23 52 24 52. Chiquitos, saludos, mandar. Hasta la victoria siempre, Ujú. compañeros. La victoria siempre, Sí, sí. Rito. Bueno, nada, yo agradecido con el equipo de trabajo de Viento. La verdad, un reacompañamiento. Ahora recién me di cuenta, después de un tercer proceso, me di cuenta que me tenía que dejar ayudar. Nada, Viento pide que se rescaten nomás. Así que, y que hagan caso. Nada más. Ah, ah, Che, ¿vos te recataste? ¿Eh? no puede Qué grande. Hola, buen día, soy la mamá de Germán. Saludo para todos y fuerza. El querer es poder. Gracias a Vientos de Libertad por todo el apoyo que nos brinda a las familias. Besos y sigan adelante. Así que nada. Bueno, Saludos, siempre conectada la gracias familia, vieja, amigo. bien ahí que siempre me miran. Saludos a mis tíos, a mi prima, a mis hermanas, a mi papá, a mi hija. Saludos a todos porque después me cagan a pedo que me olvido. Así que gracias por bancarme en esta y por siempre estar cuando lo necesito. ¿De dónde están mirando ellos el programa? Mi vieja vive en Mendoza, En Mendoza. pero me parece que está acá en Luján ahora. ¿Ah, sí? Sí, porque se vino para acompañarme. Oh, estamos acá en Radio Minga. Estamos acá en Radio Dominga, Ladran Sancho. Ladran Sancho, así que se puede estar comunicando el 23 23 52 24 52. No se olviden que los programas quedan grabados en YouTube, así que no hace falta verlo en vivo, sino que después los podés ir viendo. Eso sí, te voy a pedir que si lo ves, le des like a la manito que está levantada, mandale like así que nada. Muchísimas gracias a los compas, a Chiquito, a Rito que hoy está acá con nosotros, que nos hablaron un poco de las Malvinas. No nos olvidemos, memoria ahí para los compañeros caídos y los que están hoy en su lucha para que los reconozcamos, que nosotros sí los reconocemos. El tema es el gobierno que hoy tenemos hoy en día, así que nada. Llegamos a una entrevista espectacular, tan esperada. Hoy lo tenemos a Quique Álvarez, es veterano de Malvinas. Justamente estábamos hablando un poco de Malvinas, comentando un poco, pero ¿quién más él para contarnos un poco de lo que fue las Malvinas, que la presenció y estuvo ahí? Así que, ¿cómo anda, Quique? Buen ¿Qué día. tal? Buenos días, ¿cómo andan chicos? ¿Todo bien? Bien. Gracias por la invitación. Bueno, acá estamos para lo que gusten. Bueno, yo quiero hacer la primera. Ponemos el pecho a las balas, como se dice. ¿Cómo se dice? Así es. Yo quiero hacer la primera pregunta. Es una intriga mía igual, ¿viste? ¿Qué es lo que, que recuerda de ese día cuando fue convocado? ¿Cómo fue la idea de ir a Malvinas? ¿Cómo fue ese día, compañero? Mira, yo te cuento un poquitito más o menos cómo fue mi historia. Sí, Yo soy clase 1963. Cuando uno habla de clase, habla del año en que nació. Y en ese entonces, se sorteaba, se iba a un sorteo el año anterior y sí. de acuerdo al número de documento que tenías, hacías la colimba o no la hacías. O el servicio militar en este caso. A mí me tocó el número 377, yo pensé que me salvaba porque era un número bastante bajo y no me salvé. Bueno, fui a revisación, eso duró unos meses y después te tocaba un regimiento, cualquiera. Acá generalmente a los de Luján nos tocaba el regimiento 6, que está en Mercedes, que es el más cerca que tenemos. Y a mí no sé por qué me tocó el de Tablada, que yo no sabía ni dónde era, yo de acá de Luján, de Jauregui Claro. encima, no sabía ni dónde era, quedaba la Tablada. Y allí me fui. Estamos hablando de marzo de 1982. El conflicto de Malvinas empezó en abril de 1982. Generalmente en el servicio militar te preparan durante todo un año. Mínimo te lleva un año para prepararte para que sepa usar una arma o lo que fuera, ¿no? Para Claro. el combate. Y vos calculás que si yo entré en marzo y en abril se produjo lo de Malvinas, tuve solamente un Un mes. mes de instrucción, Y más exactamente o menos un tenía mes. 19, 20 años, ¿no? 18 años, 18 años. Bueno, cuando nosotros estábamos en el campo de instrucción y el jefe de regimiento se presenta y nos dice que se habían recuperado las islas. Nosotros mucho, es decir, había euforia obviamente, pero eh, no pensábamos que nos iban a llevar por el corto tiempo que hacía que estábamos en el servicio militar. Claro. Entonces empezaron a llamar a la clase anterior, que era la clase 62, y algunos no se presentaron. Y ahí fue cuando nos metieron a nosotros, porque el regimiento sí o sí tenía que llevar X cantidad de soldados, que en ese entonces eran alrededor, creo que el regimiento de Tablada fue el que más llevó, que fue como 700 soldados. Oh, Y cada compañía estamos hablando de unos 150 o 200 soldados por compañía. Bueno, al no presentarse los de la clase anterior, nos tocó a la clase que estábamos haciendo el servicio militar en ese momento.
Fue bastante traumático porque de pensar, es decir, en un principio no se pensaba que se iba a ir a una guerra. Para nosotros era algo que podía pasar y nada más. Es más, ellos también, los militares nos decían que no iba a pasar nada, que los ingleses no iban a venir por la distancia, por esto, por aquello, porque no les interesaban las islas. Y bueno, y de golpe y porrazo nos encontramos en Malvinas. Yo, para que ustedes tomen dimensión de lo fuerte que es esto, eh, los familiares tenían un día en la semana que nos podían visitar en Ezeiza, donde estábamos haciendo instrucción. Y era el domingo. El domingo que mi familia me va a visitar a Ezeiza, mientras ellos iban para el campo donde estábamos haciendo instrucción, yo estaba volando a Malvinas. Ellos ni Sí, te- sabían. Obviamente que sabían la noticia porque había salido en todos los medios, claro, pero nunca pensaron que yo podía haber ido a Malvinas porque por el corto tiempo que hacía que estaba ahí. Y eso fue frustrante porque nada, vos ni siquiera podés avisarle a tus viejos, a nadie que te llevaron. claro. Y ellos se enteraron por una carta que yo les mandé de Malvinas, se enteraron que estaba allá, porque, viste, el tema de decirle a un padre, una madre que estás en un conflicto armado es jodido. Pero bueno, esos son sacudones que a veces a los padres nos dan los hijos. Yo ahora que tengo hijos, me pongo en el lugar de mis viejos y digo qué fuerte debe haber sido que te digan que tu hijo estás en una guerra, ¿no? Y bueno, y esos fueron los comienzos. Al principio parecía que no iba a pasar nada, que no iba a pasar nada. Bueno, los ingleses vinieron y el 1 de mayo fue el primer bombardeo y ahí sí nos dimos cuenta que la cosa iba seria. Hasta nosotros llegamos a Malvinas el 12 de abril y hasta el 1 de mayo lo único que hacíamos era guardias o hacer el famoso pozo de zorro, donde vos te tenés que meter ahí adentro si hay algún combate. Y nosotros estábamos en primera línea de Puerto Argentino. Primera línea significa que los primeros que entran en combate somos nosotros. Claro, porque Margaret Thatcher mandó la Fuerza Naval y soldado terrestre lo mandó de allá, Claro, hasta que llegaron. mandó toda la potencia que Sí. tenían ellos como potencia que son, lo mandó a Malvinas. Y no solo eso, nosotros, cuando yo hablo de nosotros, digo, los argentinos hemos peleado en Malvinas contra las grandes potencias mundiales, porque todas se asociaron y todas estaban contra con Inglaterra, perdón. Así que nosotros solitos ahí estuvimos poniéndole el pecho a las balas y nos sentimos orgullosos de eso. ¿Y cómo eran las condiciones climáticas? Como Eh, todo el sur como toda la Patagonia Argentina, pero a eso sumale, te diría que un 50 o un 60% más de lo que, de lo que se sufre de lo que se sufre el clima en la Patagonia. Porque vos pensás que las Islas Malvinas, estamos hablando de islas rodeadas por el agua, mm, eh, y bueno, el frío y el viento y las lloviznas son constantes. Entonces eso hacía que se te humedezca la ropa, que bueno, después del 1 de mayo que fue el primer combate, el primer bombardeo, nosotros ya no pudimos estar más en las carpas que teníamos nosotros, porque ya las carpas no nos protegían. Claro, Entonces teníamos que estar en los pozos de zorro que habíamos hecho. Pero Malvinas tiene un suelo que es como una esponja, justamente por el clima y porque está continuamente lloviendo o lloviznando, o la nieve, y llega un momento que la tierra no absorbe más la humedad o el agua. Entonces se queda en sí, la superficie. muy húmedo es. Exactamente, y es muy húmedo. Y los pozos de zorro que teníamos en ese lugar donde estábamos nosotros no podían ser mayores a la profundidad, no podía ser mayor a 60 centímetros, 70. O sea wow, que prácticamente estábamos sentados nosotros. Mm. El pozo de zorro generalmente cuando uno lo hace para cubrirse es hasta el pecho, el soldado parado hasta el pecho. claro. Pero no podíamos porque nos manaba el agua de abajo. Entonces hasta ahí llegábamos. Y así estuvimos 74 días viviendo en esas condiciones. Qué locura, boludo, qué locura. Sí, sí, pero viste, nosotros como veteranos ahora, ya grandes, intentamos darle una vuelta de rosca a lo que pasó en Malvinas, ¿no? Sí, Porque cuando volvimos éramos los pobrecitos que
estaban mojados, con frío, con hambre, que sí, es cierto, estábamos mojados, con frío, con hambre. Pero llega un momento que vos tenés que dar vuelta a una página de eso y decir, bueno, pero también hubo heroísmo y también hubo soldados que se la jugaron y quedaron allá. Y entonces ahora nosotros a esta edad y cuando vamos a dar charlas a la escuela y nos dan la oportunidad de estar así en un programa de televisión como en un streaming, contamos también de las proezas y el heroísmo que tuvo el soldado argentino que fue reconocido mundialmente. Las Fuerzas Armadas nuestras, las Fuerzas Aéreas sobre todo, está reconocida mundialmente gracias a la Guerra de Malvinas. Claro. Bueno, entonces le dimos, es cierto que teníamos frío, es cierto que teníamos hambre, es cierto, pasaron un montón de cosas, pero también nosotros queremos dejar en claro que no fue en vano los 632 No, muertos que quedaron en Malvinas y que tenemos que seguir en la lucha por malvinizar y por recuperarlas en algún momento. A lo mejor yo no lo voy a ver, pero ustedes que son jóvenes, ojalá que lo puedan ver. Y nada, nosotros tratamos de dejar un legado. El legado Malvinas para nosotros es muy importante. Hoy todavía hay muchos veteranos vivos que pueden contar la historia, eso está buenísimo porque somos parte de esa historia. Y el día de mañana por ahí la van a tener que leer en un libro de un historiador que ni sabe dónde, a lo mejor dónde están las islas. claro. Pero bueno, nosotros tratamos dentro de lo posible de contar nuestra historia para que la sociedad sepa lo que pasó y que no se vuelva a repetir, porque nosotros más que nadie queremos eso, que la hemos padecido a la guerra, más que nadie queremos que no se vuelva a repetir. Y una forma de que esto no vuelva a suceder, perdón, es eso, es darle un poco de manija a Malvinas y tenerlo en claro que las guerras no son buenas para nadie. Todos Claro. perdemos. La guerra, hasta el que gana, pierde también. Qué loco, qué bueno. Quique, la verdad, muy agradecido que hoy esté presente acá en lo que es la Voz de Vientos. Acá Lara Sancho, de mi parte, agradecerle por su presencia. Así que nada, y felicitarlo también. Bueno, muchas gracias. Felicitarlo y darle las gracias a nuestra parte también por haber ido a Malvinas y hacer lo que hizo por el suelo argentino también, ¿no? Gracias, gracias. Nosotros nos sentimos muy apoyados por la sociedad. La verdad que este, Malvinas es una causa que nos une a todos los argentinos, Claro, más allá de la ideología política, de partido, de fútbol, de equipo, de lo que sea. Yo creo que Malvinas es una parte fundamental de la historia nuestra y que es una de las cosas que más nos tienen unidos claro, a los argentinos. Y nosotros agradecemos eso, obviamente, claro. porque somos parte de eso, ¿no? Así Lo es. que pasó. Y también, nada, preguntarle qué es lo que se está preparando para mañana, ¿no? Creo que hay algo preparado. Esta noche. Esta noche Esta es, noche, esta noche. mañana es el acto oficial. Mañana el acto Es el acto oficial. oficial del 2 de abril que lo hace la municipalidad, y es un acto más protocolar. Claro. Nosotros esta noche, a partir de las 7 de la tarde, ya vamos a estar en el monumento. Estamos organizando, por eso pido disculpas que llegué un poquito tarde. Se hablaremos. Andamos para No todos se habla, lados. es entendible. Y nada, bueno, y estamos organizando la vigilia que todos los años crece y crece y la, la, la sociedad acá de Luján la espera siempre y es una forma de abrazarnos, ¿no? A los Claro, veteranos de guerra, de darnos esa contención que necesitamos a veces, porque cuando se acercan estas fechas, para nosotros son fechas fuertes. Eh, y más allá de la fortaleza o no que uno pueda tener, siempre cae en un pozo un poco depresivo, ¿no? Porque se acuerda de un montón de cosas que sí o sí, uno para contar lo que pasó en Malvinas tiene que estar en Malvinas. Y yo cada vez que hablo de Malvinas tengo que irme para allá, claro. porque si no, no les puedo contar a Claro, ustedes lo que pasó. te remontás a esos días. Totalmente, Yo totalmente. le puedo, quiero hacer una pregunta, y la gente que ha perdido brazos o que ha quedado mal, que tienen algún tipo de pensión o algo por Sí, parte del sí, sí. gobierno. A nosotros durante 10 años nos olvidaron totalmente. Y como todos, las luchas se dan en la calle. Y allí tuvimos que salir a la calle a reclamar lo que nos pertenecía. Es decir, más que reclamar lo que nos pertenecía, el reconocimiento, porque nosotros sentíamos que se habían olvidado de la causa
la quisieron cajonear, como se dice, y no estaba bueno, sobre todo por aquellas familias que habían perdido un ser querido. Entonces tuvimos que salir a la calle a reclamar. Y una vez que se nos abrió una puerta, ¿viste? Cuando vos te abren una puerta que le pones el piecito para que no se vuelva a cerrar. Bueno, ahí nos dimos cuenta que nosotros teníamos que ponerle el pie a esas puertas que se nos empezaban a abrir. Durante 10 años nos escondieron y en base a mucha lucha conseguimos algunos beneficios que hoy en día estamos disfrutando de esos beneficios que son una pensión, son una obra social, Claro. sobre todo para los que vinieron, como vos decís, con secuelas de la guerra. Ustedes piensen que también hay una cuestión que el Estado argentino, uno lo ve ahora ya con una edad avanzada. Argentina no es un país conflictivo de por sí, no está todo el tiempo en guerras. Entonces, cuando volvimos, no sabían qué hacer con nosotros. No sabían si nos tenían que tratar psicológicamente, si nos tenían que tratar médicamente, si nos tenían que hacer algún estudio. Entonces, bueno, pasó eso, eso pasó al olvido también. Pasó a que nos escondieran porque justamente no se sabía qué hacer con nosotros. Y tanto es así que muchos de nosotros no sabían qué hacer con nosotros mismos. Y fíjense ustedes la paradoja o lo triste de esto, que hay casi la misma cantidad de suicidios de veteranos de guerra que los que murieron en Malvinas. Así que fíjese lo traumático que es pasar por una guerra, ¿no? Claro, la falta de preparación en varias partes, porque En todo primero sentido. fueron mal preparados, fueron sin experiencia y cuando volvieron tampoco lo supieron manejar. Exactamente, exactamente. No hubo una contención desde el Estado. Sí, la sociedad, nosotros a la sociedad le estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho. Bueno, obviamente nuestros familiares también nos trataban de contener, pero es una situación dificilísima para todos. Yo me la imagino hoy día, tener un hijo que vuelva de la guerra y no se sabe uno cómo tratarlo, ¿no? Más de allá de la contención y el amor que vos le podés dar, el Estado medio como que nos abandonó en ese sentido. Y bueno, gracias a la lucha de todos, nos empezamos a unir en centros de veteranos y eso se fortaleció y la verdad que a nosotros nos sirvió, no, gracias. Nos sirvió porque nos pudimos visibilizar y empezamos a lo que nosotros llamamos la malvinización, Claro. que es tan importante, ¿no? La malvinización para nosotros es fundamental. Por eso vamos a la escuela, vamos a donde nos llamen, donde tengan un rinconcito para nosotros, ahí estamos contando nuestras historias. Así es, así que bueno, Quique, la verdad, muy sorprendido, la primera vez que escucho a un veterano así de cerca, nunca lo escuché, así que nada, me dejaste sorprendido porque una cosa es leerlo y otra cosa es estar ahí, como dice usted, ¿no? Es haberlo vivido. Exactamente. Así que nada, Hoy la sociedad tiene la posibilidad de que, gracias a Dios, todavía hay muchos veteranos vivos y pueden escucharnos y preguntarnos. A veces es doloroso hasta para nosotros mismos contar, porque como te decía hoy, para nosotros contar lo que nos pasó en Malvinas tenemos que volver allá. Y es triste, pero bueno, el tema está en poder difundirlo y contarlo para que esto siga para adelante y que no se olvide. Y sobre todo el reclamo de nuestros gobernantes, ¿no? Que tienen que ponerse los pantalones largos y nada, reclamar como corresponde. así es, así que bueno, qué loco, ¿no? Qué loco, Germán, ¿no? Sí, La la verdad primera vez que que escucho algo me así. dejó pensando, sí, bro, Hoy porque también. nos podía tocar tranquilamente, si hubiese nacido en esa época, nos podía haber tocado a nosotros también, Claro. y siendo chico de 18 años, como dijo él, con un medio experiencia, con poco equipo, con mal preparado, y eso es jodido como fueron allá, prácticamente lo dejaron en bola. Y Podríamos ahí hay que decirlo. destacar también que frente a todas esas adversidades, ustedes, o sea, Resiliencia se claro, llama, ¿no? Así que es es, Hay una como que palabra que se dice me dejó resiliencia, muy pensando buena bastante. que sí, resiliencia, porque en la resiliencia. que es eso, es volverse a reinventar. Claro, Más allá de todas las cosas que nos han pasado, seguimos de pie y estamos en la lucha por malvinizar. Sobre todo, más que nada, nosotros podemos dar nuestro testimonio. Y siempre hablamos por los que no pueden hablar, que son nuestros compañeros que quedaron allá. Así que es muy importante. Nosotros tenemos esa, esa, esa función. Alguien allá arriba dijo, bueno,
vos no vas a morir acá, pero sí tenés que representar a tus compañeros que quedaron allá de la mejor manera posible. Y es nuestra intención esa. Qué grande, Quique. La verdad, un placer haberte tenido acá con nosotros, Muchas gracias, haber chicos. participado en lo que es la Voz de Vientos. Así que nada, que tomen conciencia, también la gente que está del otro lado, los pibes que todavía están en proceso como nosotros, también que están todos enganchados allá del otro lado, escuchándolo a Quique. Así que nada, muy agradecido, muy contento, Quique, que estés acá. Para mí es un placer escucharte y no sé, me pasaría ahora escuchando lo que sé, soy de esas personas que le gusta escuchar, así que Muchas nada. gracias, chicos. Gracias, gracias, porque la verdad que para nosotros es muy importante que nos pongan un poquito de la oreja. Y nada, volvemos a repetir lo de esta noche. Si la gente quiere estar ahí acompañándonos en la vigilia, ¿En dónde se hace? en el monumento. Acá en la rotonda. ¿Viste en donde está, en la entrada de Luján? En la Claro. entrada de Claro, Luján. la rotonda me parece que se llama Ana de Matos. Bueno, ahí al costadito está el monumento. Sí. Y ahí vamos a estar a partir de las 7 de la tarde para que nos abracen y que nosotros poder sentir este, el abrazo de nuestra gente y de la gente que nos quiere y que realmente siente la causa. Qué grande, Muchas bueno. gracias. A Así partir de las que 7, la gente que está del otro lado, no se olvide que a partir de las 7 ahí en el monumento van a estar los compañeros, así que nada, estaría lindo que se acerquen. Nada, si yo tengo la posibilidad, estoy. por Pero favor. nada, un palazo para los referentes ahí del otro lado. Déjenos ir. Déjenos ir, así que nada, muchísimas gracias, Gracias, Quique Quique. Álvarez. Muchas Un gracias. placer haberte tenido acá.